Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En la oscura noche de un pequeño pueblo, sucedía algo que nadie podía explicar. Las luces parpadeaban en la casa de don Carlos, el anciano del barrio, quien afirmaba que escuchaba susurros provenientes del bosque. Algunos decían que era el eco de almas perdidas, otros, que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero cuando una figura encapuchada apareció en sus sueños, la angustia se apoderó de su pecho. No te acerques a lo que no conoces, repetía en voz baja, mientras sus manos temblaban al recordar lo que había visto. Cada mañana, los habitantes encontraban flores marchitas y velas encendidas en las puertas de sus casas. Sucedió un sábado, cuando la doña Clara, la vecina amable y siempre sonriente, despertó sin poder mover su cuerpo, atrapada por una sombra helada que la miraba fijamente. La angustia llenó el aire, y los murmullos inundaron las calles. ¿Quién más lo ha sentido? ¿Es un castigo? ¿O es un llamado? En cada esquina, los rostros se tornaban pálidos, y el miedo se volvía palpable, como un nudo en la garganta. La tensión crecía. La comunidad estaba al borde del colapso, y todos temían verse atrapados en esa oscura red de misterio. Nadie podía dormir. La noche se convirtió en un juego de sombras, y en la madrugada, los viejos cuentos de fantasmas parecían cobrar vida. Esa atmósfera electrizante hacía que el corazón latiera con fuerza, impulsando a todos a examinar cada rincón. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras la inquietud crecía, un grupo de amigos decidió investigar. Debemos descubrir qué pasa, dijeron entre susurros, sus miradas reflejaban tanto coraje como miedo. Con linternas en mano, se adentraron en el bosque. Una sinfonía de crujidos y susurros los envolvía, como si los árboles mismos estuvieran hablando en un lenguaje olvidado. ¿Qué secretos guardarían las sombras? Cada paso parecía acercarlos más a una verdad aterradora. Pero, ¿serían capaces de enfrentar lo que descubrieran? ¿O la oscuridad los consumiría antes de que pudieran escapar? El grupo avanzaba con paso firme, aunque el eco de sus corazones resonaba en sus oídos. La luz de las linternas danzaba entre los árboles, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Cada crujido de ramas bajo sus pies era una advertencia sutil, cada susurro del viento, un recordatorio de que no estaban solos. ¿Estás seguro de que deberíamos estar aquí?, preguntó Luisa, la más sensible del grupo, mientras se acercaba temerosa a Javier, quien encabezaba la marcha. Su rostro reflejaba un temor palpable, pero también una chispa de determinación. Javier intentó calmarla, poniendo su mano sobre su hombro. Nos prometimos que averiguaríamos qué está pasando. Si no lo hacemos, el miedo nunca nos dejará en paz, respondió con un temblor en la voz, aunque su mirada buscaba, más que nada, convencerse a sí mismo. A lo lejos, un aullido distante rompió el silencio, seguido de un murmullo más profundo. Era como si el bosque se conspirara para advertirles. La melodía inquietante de la naturaleza se intensificó, llenando el aire de un sentir ominoso. ¿Qué fue eso?, preguntó Marco, el más valiente del grupo, intentando aparentar seguridad. Era evidente que su corazón palpitaba rápido. No. No lo sé, respondió Clara, un escalofrío recorriéndole la espalda. Pero supongo que deberíamos seguir adelante. Con un movimiento firme, el grupo reanudó su trayecto. Pasaron por un claro bañado en luz de luna, donde la vegetación parecía intacta, pero a cada paso que daban, el ambiente se tornaba más opresivo. Las sombras se alargaban, como si intentaran alcanzarlos, y los murmullos se volvieron más claros. No se trataba solo del viento, eran voces. «¿Escuchan eso?», dijo Javier, apretando los dientes. Como si estuvieran hablando, Luisa se detuvo, con la mirada perdida. Su voz apenas un susurro, ella respondió, Son quejas. Lamentos. Un escalofrío recorrió a todos, como si una corriente de hielo hubiese pasado a través de ellos. En ese momento, la brisa se intensificó y una figura apareció entre los árboles. Era alta y encapuchada,
su silueta se movía con gracia en la penumbra, pero el brillo de sus ojos era lo que desató el verdadero terror en el grupo. «Vámonos», gritó Marco, dando media vuelta sin esperas, pero antes de que pudiera avanzar, la figura levantó una mano, una risa fría resonó entre los árboles, como si la sombra quisiera atraparlos en su manto. Justo entonces, un grito desgarrador atravesó la noche, proveniente de la dirección en la que antes habían contemplado la figura. Era el grito de doña Clara, quien había permanecido atrás. La angustia llenó el aire y la luz de sus linternas tembló. «¿Qué hacemos?», preguntó Luisa, con lágrimas en los ojos. «No podemos dejarla». «Es una trampa», murmuró Javier, incapaz de despegar la mirada del horizonte oscuro. «No podemos». El dilema les golpeó como un puño en el estómago. ¿Seguir a la sombra o correr a ayudar a su amiga? El pánico era palpable, la sensación de que algo oscuro se cernía sobre ellos, algo que podría devorarlos. El bosque no solo contenía secretos, contenía la esperanza de su supervivencia. Finalmente, la tensión alcanzó su pico. Sin otra opción, Javier tomó una decisión que le cambiaría la vida. «Vamos por ella», gritó, lanzándose hacia la penumbra, mientras los demás lo seguían, empujados por el terror y el amor, pero al avanzar, la figura encapuchada desapareció en un abrir y cerrar de ojos, y un susurro helado recorrió sus espaldas. Ya es demasiado tarde. Cuando la esperanza de salvar a doña Clara parecía desvanecerse, el bosque estalló en un caos de gritos y sombras. Comprendieron que una nueva verdad, aún más aterradora, se revelaría en el centelo de esta inquietante noche. Cae la noche en el bosque, pero lo que les depara la siguiente sombra es algo que ni los valientes pueden anticipar. ¿Lograrán salir de esta pesadilla, o serán arrastrados a un abismo del que nunca podrán volver? La oscuridad se cerraba a su alrededor como un manto inquietante. Javier lideraba el camino, su linterna iluminando fragmentos de una espesura inquietante. Cada paso resonaba con eco, como si el bosque respondiera a su avance. Gritos lejanos aún retumbaban en su mente, pero lo que más le aterraba era la certeza de que alguna fuerza sobrenatural los observaba. «Clara», gritó Marco, su voz quebrada por el miedo. El eco se perdió entre los árboles, todo en silencio excepto por su respiración agitada y el crujido de la maleza bajo sus pies. Un sudor frío le recorría la frente. «¿Por qué decidimos venir?», murmuró Luisa, su voz apenas un hilo sonoro. «Deberíamos haber dado la vuelta». Javier se volvió hacia ella, intentando ocultar su propio terror. «No podemos volvernos sin encontrarla. Tienen que confiar en mí». «Ella necesita ayuda», aseguró, aunque sabía que sus propias palabras tenían poco peso ante el miedo en sus corazones. La figura encapuchada apareció nuevamente, pero esta vez era solo un destello en la esquina de su visión. Como un relámpago, fugaz y aterrador. Javier sintió el latido de su corazón acelerarse. No podían dejarse llevar por la confusión. «Sigue avanzando», ordenó Marco. «No la dejaremos sola». Pero el denso bosque comenzó a cerrarse, los árboles parecían inclinarse, como si quisieran atraparlos con sus ramas. Los susurros volvieron, en un crescendo desgarrador, como si los mismos fantasmas del lugar clamaran por ayuda. La atmósfera estaba cargada de desesperación, un lamento que calaba hondo. «Esto no es normal», dijo Luisa, cada palabra un desafío a su voluntad. «Deberíamos salir, el bosque no nos quiere aquí». Fue en ese instante que un grito desgarrador resonó a su alrededor, más cerca esta vez. Era Clara, su angustiado llamado retumbaba en la noche, una súplica que se filtraba en sus venas. «Clara», exclamó Javier con desesperación. El eco de su voz se desvaneció, y la ráfaga de viento trajo consigo un frío que helaba el alma. En un instante de pánico, una sombra se lanzó hacia Javier. El corazón le dio un vuelco. La figura encapuchada se materializó frente a ellos, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. «No deben estar aquí», vociferó la sombra con una voz que parecía surgir desde el mismo infierno. El grupo se detuvo como si hubieran sido congelados. Javier sintió que sus piernas temblaban. No era un ser cualquiera, era un guardián del bosque, un ente que advertía a viajeros desprevenidos. «Váyanse», gritó la sombra, su voz reverberando con una autoridad apabullante. Marco dio un paso al frente, desafiándola. «No podemos irnos sin Clara». «La estamos buscando». La figura se rió, una risa baja que resonó como el retumbar de un trueno. «Ella es parte del bosque, ahora son parte del sacrificio que se requiere. Su llamado es un eco del pasado, lo que está perdido no se puede recuperar». Las piernas de Javier se sintieron como plomo. La revelación lo golpeó como una tormenta.
Miró a sus amigos, la desesperación en sus rostros reflejaba su propio sentimiento de impotencia. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó. La sombra se inclinó hacia adelante, sus ojos profundos y oscuros como el abismo. Lo que desean. 3 de ustedes deben quedar para alimentar al bosque. La verdad les cortó la respiración. Aquella noche no solo desataría sus demonios, también los enfrentarían a una elección desgarradora. ¿Estarían dispuestos a sacrificar todo por sus propios deseos, o la amistad prevalecería sobre el miedo? Mientras sus mentes comenzaban a revoltijar posibilidades horrendas, un grito resonó, envuelto en un silencio aterrador, pero ahora provenía de otra dirección. La voz de Clara resonó más cerca que nunca. ¡Ayúdenme! La urgencia de Clara creó una corriente poderosa que empujó a Javier hacia la oscuridad. Sin pensarlo, saltó adelante. Los demás se miraron, el destino les llamaba. ¿Sería Clara ese sacrificio, o quizás ellos lo serían en la búsqueda de salvarla? La decisión les esperaba con brazos abiertos, y como el bosque, ya no había tiempo. La noche estaba a punto de revelar su oscuro secreto. Javier corrió sin pensar, impulsado por el eco angustiado de Clara. A cada paso, el suelo parecía moverse bajo sus pies, como si el bosque intentara devorarlo. Marco y Luisa dudaron un instante, pero el pánico les empujó a seguirlo. La figura encapuchada se desvaneció en la bruma, pero su advertencia resonaba en sus mentes: 3 debían quedarse. Clara, gritó Javier, su voz rasgada con la urgencia que le consumía. Los gritos se tornaron más claros, más desesperados. Había una mezcla de dolor y miedo que lo atravesaba, como un puñal ardiente en el pecho. Luisa apretó el paso y en su rostro había un atisbo de rabia. No vamos a dejarla, gritó, con un fervor que le salió del alma. Con cada paso, el bosque se hacía más denso. El aire era pesado, llenándose de un olor a tierra húmeda y algo más, algo que retorcía las entrañas. Las sombras se movían, jugando a escondernos su verdadero rostro. Un susurro apenas audible atravesó el aire, como una promesa de desdicha. Estamos en su juego, murmuró Marco, su expresión tensa mientras escudriñaba a su alrededor. De pronto, la linterna de Javier flaqueó. Las luces titilaban y sombras se alzaban vestidas de forma grotesca. Él sintió que el corazón se le detenía. La oscuridad parecía estar viva. Luisa se agarró del brazo de Marco, firmemente, como si la fuerza de su amistad pudiera sacarles de este lugar maldito. Debemos ser inteligentes, dijo Javier, tragándose el nudo en la garganta. No sé qué quiere esa sombra, pero no podemos caer en su trampa. Una nueva ráfaga de viento sopló, trayendo consigo un eco. La voz de Clara, tan clara, resonando como un tambor a lo lejos. Javier. El grito lanzaba un lazo invisible que ató a Javier a su amiga. Sin pensar, giró a su izquierda, donde la voz parecía provenir. Pero antes de avanzar, la sombra reapareció, transformándose en una neblina oscura que emitía un zumbido ensordecedor. No pueden salvarla, Javier. Ella es parte del bosque. Ven a mí, haz el sacrificio y podrás liberarla. La sombra ofreció, su tono seductor como un canto de sirena. El aliento de Javier se detuvo. El sacrificio era una elección entre su vida y la de Clara. La desesperación le cubrió como un sudario. Marco tomó su mano de manera firme, inyectándole valor, pero la mirada de Luisa era de terror absoluto. La sombra los observaba, ansiosa. No podemos, murmuró Luisa, su voz quebrada. Esto es un engaño. La sombra sonrió, una mueca siniestra que heló la sangre de Javier. Las ramas crujieron, haciéndose eco de su desdén. En ese instante, un grito doble resonó, Clara, y otro grito que no identificó, como un desgarrador lamento. Ayúdenme. El grito se volvió más fuerte, más angustiante. El tiempo se detuvo. Javier cortó la distancia, sus pasos ahora firmes. La cobarde duda se había desvanecido. No importaba lo que exigiera el bosque, él no podía dejar a Clara sola. Fue en ese instante que en su mente resonó algo sombrío, y si lo que los mantenía juntos era más fuerte que cualquier sombra, entonces, tal vez podían hacer frente a su oscuridad. Entonces, en medio de la tensión escalofriante, el suelo tembló y una grieta se abrió bajo sus pies, abriendo un abismo hacia la imbría. Javier se giró, sintiendo el terror instalarse en su pecho. Pero Clara seguía llamando, y el vacío que dejaba su voz vaciaba su ser. Vamos, gritó Marco, agarrando a Luisa. Javier sabía que alguna decisión debía tomarse, un sacrificio debía hacerse,
ya fueran ellos los elegidos o no. El peligro no era solo lo que les acechaba, sino el mismo bosque que reclamaba su esencia. Y la sombra, en su poder, les ofrecía lo que deseaban, pero nadie podría haber esperado la verdad que se revelaría justo a sus pies y así, mientras el abismo se abría y la tierra temblaba, la oscuridad se tragó su última elección, pero no sin antes revelar un secreto profundo: ¿qué pasaría con aquellos que quedaran atrás? La sombra comenzó a reírse, una risa que retumbaba como una tormenta en la lejanía. Y los tres amigos, unidos por el horror, buscaron una salida, un camino que los llevara a salir ilesos. Pero el bosque, que todo lo había visto, parecía tener otros planes. Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, formando un manto que los empujaba hacia el abismo que se abría ante ellos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el aire, un susurro en el viento, que le advertía de un peligro inminente. Clara, gritó nuevamente, pero su voz luchaba por atravesar el manto de terror que los envolvía. Mientras la grieta en el suelo se hacía más pronunciada, Luisa tropezó y cayó al suelo. Marco la ayudó a levantarse, sus ojos desbordaban tensión. Esto no es real, no podemos dejar que esto nos atrape, dijo Marco, su voz temblando aunque intentaba mostrar confianza. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, era Clara, más cerca ahora, pero también más desesperada. La sensación de que el tiempo se paralizaba embargó a Javier. La sombra parecía alimentarse del miedo, oscureciendo aún más el ambiente. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Luisa, entrelazando sus dedos con los de Marco, buscando consuelo en él. La sombra le respondió con su voz seductora, pero esta vez había algo diferente, un tono más agudo, una amenaza velada. ¿Qué desea uno que ama a una perdida? Una elección, su vida por su vida. Javier sintió cómo le temblaban las manos. El dilema se cernía ominoso sobre ellos, casi tangible. La voz de Clara resonaba en su mente. Ella siempre había sido más que una amiga. Su risa, sus secretos compartidos, aquellos momentos de alegría. La muerte de su conexión con Clara no era solo un sacrificio físico, lo que la sombra proponía era la ruptura de todo lo que habían construido juntos. Javier, la voz de Clara estaba cada vez más cerca, más clara, pero también más opaca, como si un velo la cubriera. Era la sombra la que la mantenía prisionera. Él se adelantó un paso, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. Yo daré lo que sea necesario, declamó, aunque su voz casi se ahogaba en el eco del sufrimiento del bosque. No, exclamó Luisa, sujetándolo del brazo, lo que lo hizo tambalear. Si das, caemos todos. No podemos permitirlo. En ese instante, la sombra tomó forma. Un rostro grotesco emergió de la neblina, y Javier sintió su estómago volverse ácido. Era el rostro de Clara, distorsionado y lleno de sufrimiento. Con ojos vacíos, dijo, «Ayúdame». La angustia de su llamada desgarró el último hilo de razón en él. Retrocedió, las lágrimas asomando en sus ojos. La sombra, notando su vulnerabilidad, se rió con una risa hueca que reverberó en el bosque. La grieta se abrió más, como si el suelo estuviera dispuesto a devorarlos. Javier vio cómo la tierra se tragaba raíces y hojas, y comprendió que el bosque no solo reclamaba su esencia, sino que había tomado algo de ellos desde el primer paso en su interior. No estamos solos, dijo Marco con firmeza. Si nos quedamos juntos, podemos romper su poder. Pero justo cuando parecía que había esperanza, nuevas voces surgieron de la frondosidad, gritos enredados de otros que habían sido atrapados en la trampa del bosque. Más almas, más lamentos. Era un coro de desesperación que prometía una eternidad de sufrimiento. Por un momento, Javier sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Podían realmente luchar contra esto? Las preguntas se entrelazaban, las dudas lo envolvían, pero había algo profundamente inteligente en la oscuridad que los rodeaba. La sombra se acercó más, susurrando promesas que goteaban como veneno en sus corazones. Solo debes renunciar, Javier. ¿No sientes que la carga es demasiado pesada? Fue entonces que en su corazón comprendió la verdad aterradora. Quizás el sacrificio no era solo el cuerpo o la vida, sino la esperanza en ellos mismos. La grieta vibró con una energía oscura y Clara bramó con todas sus fuerzas. Javier. El eco resonó, y en ese instante, él comprendió que todo lo que habían vivido los había preparado para esto. La conexión entre ellos era un fuego que el bosque nunca podría extinguir. Nosotros no te dejaremos aquí, y gritó, con toda su fuerza. La sombra lo observaba, pero su resplandor había comenzado a
desvanecerse. Sin embargo, la sombra sonrió, como si tenía un as bajo la manga, y en su locura, Javier sintió un escalofrío helado. Había una verdadera elección que jamás habían imaginado. La tierra bajo ellos comenzó a temblar con mayor fuerza, como si predijera la inminente catástrofe. Ahora sucedería algo que ninguno de ellos estaba preparado para afrontar y era solo el comienzo de una lucha que nadie podría haber predicho. ¿Qué pasaría cuando desearan recuperar a Clara y el bosque reclamara a cambio algo más doloroso que una vida? Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies mientras la grieta se abría aún más, amenazando con tragarlos a todos. Sus compañeros se aferraron unos a otros, su unidad era su único refugio contra el caos que los rodeaba. Las voces de aquellos que habían sido devorados por la sombra resonaban en su mente, avivando sus miedos más profundos. No podemos dudar, dijo Marco, su voz más firme que nunca. Si nos dividimos, perderemos todo. Javier asintió, pero el terror lo consumía. La imagen distorsionada de Clara seguía grabada en su mente, su rostro lleno de angustia, clamando por ayuda. Moverse hacia atrás era tan peligroso como avanzar. ¿Qué haría si la única solución exigía sacrificar su propia vida para salvarla? Dame tu mano, le dijo Luisa a Marco, con los ojos resaltando la determinación de sus sentimientos. Ella sabía que en ese momento había más que la vida de Clara en juego, era la vida de todos ellos. Mientras se unían, la sombra se convulsionó, arrastrando el aire con una risa que parecía burlarse de su pequeño acto de resistencia. Era un sonido escalofriante, y apenas podían distinguir si provenía de la sombra misma o de los ecos de los que ya habían sucumbido al horror. ¿Qué harás, Javier?, preguntó una voz suave, como un murmullo de la brisa. La sombra parecía proyectar sus dudas, haciéndolas cada vez más palpables. No lo sé, respondió Javier, y sintió un nudo en su garganta. Solo sé que no te dejaré atrás, Clara. Pero, de repente, la grieta comenzó a absorber la luz. El cielo se oscureció, cubierto por una neblina densa que parecía alimentarse de su miedo. Era como si el bosque decidiera jugar su última carta, un juego de dudas y desesperación. Lucha, gritó Luisa, aunque la desesperación también podía escucharse en su voz. No te rindas. A medida que el terror los envolvía, un pensamiento cruzó la mente de Javier. ¿Y si lo que les esperaba al otro lado de la sombra era incluso peor que la oscuridad misma? Tuvo una visión rápida de Clara, atrapada en las garras de la sombra, pero al mismo tiempo, una voz interior que le decía que no debían entrar solos en esa oscuridad. Quizás haya otra forma, murmuró, de repente iluminado por un impulso de valentía. Si podían atraer a la sombra hacia sí, tal vez tendrían una oportunidad. Mientras se acercaban al borde de la grieta, Javier y Marco unieron sus fuerzas. Luisa, aún atenta, buscó algo en su bolsillo. Sacó un objeto brillante, un viejo medallón que habían encontrado en sus días de aventuras. A medida que la luz de la joya iluminó la negrura, Javier sintió un calor brotar en su pecho. ¿Qué es eso?, preguntó Marco, sus ojos enfocados en la magia que emanaba del medallón. No lo sé, respondió Luisa, su tono suave haciéndose más fuerte. Pero si puede brillar en medio de la oscuridad, tal vez podamos lograr que la sombra retroceda. Con esa nueva esperanza, corrieron hacia la grieta, y levantando el medallón, gritaron juntos. La luz comenzó a expandirse, chocando contra la sombra que tiritaba como si le dieran una bofetada. Las risas triunfantes se convirtieron en gritos de rabia mientras la sombra retrocedía, pero algo dentro de ella se movía con un propósito inquebrantable. Clara, gritó Javier, y con el medallón resonando en su mano, sintió que una conexión se encendía en su corazón, pero antes de que pudieran sentir una victoria completa, la sombra lanzó una última embestida, agrandando la grieta a su alrededor, como si se hubiera enfurecido. La tierra empezó a tragarlos nuevamente, y en el susurro que flotaba en la brisa, entendieron la verdad aterradora. Mientras todos luchaban por mantener el equilibrio, Javier vio el rostro de Clara, esta vez más claro, pero con un nuevo terror en sus ojos. No, gritó él, comprendiendo que el bosque tenía un último as bajo la manga, una trampa que podría sellar sus destinos de una vez por todas, y entonces, con un último tambaleo, se dieron cuenta de que la sombra había tomado una decisión, no solo reclamar vidas, sino también el vínculo que los unía. Había más en juego que solo rescatar a Clara. Podrían mantenerse juntos ante esta prueba final, o la sombra desplomaría su unión para siempre. El tiempo pareció detenerse en el borde de la grieta. Javier podía sentir el pulso de sus amigos a su lado, la presión de la tierra cediendo bajo ellos.
cada uno aferrado a sus manos, el miedo palpable, se daban cuenta de que no solo luchaban por Clara, sino por cada uno de ellos. La sombra se retorcía, un ente infinito de terror que pulsaba y vibraba a sus pies, como un monstruo hambriento que esperaba el momento justo para devorarlos. «No se suelten», gritó Marco, apretando con fuerza la mano de Luisa y sin pensarlo, Javier también obedeció. Era un acto desesperado en medio del caos, una última trinchera de esperanza. La luz del medallón brillaba intensamente, pero la sombra empezó a envolverla, devorando su lumbre como un dragón hambriento. El cielo, ahora completamente negro, parecía gritar su desesperación, mientras el viento aullaba, llevando ecos de lamentos perdidos entre los árboles. «¿Y si esto no es suficiente?», preguntó Luisa, su voz quebrada y llena de incertidumbre. Su mirada se detuvo en el medallón, desbordante de peso y responsabilidad. «Tendremos que intentar algo más», respondió Javier, la determinación incendiando su voz. Podía imaginarse su vida sin Clara y esa idea lo llenó de un terror nuevo y frío. En su pecho, el amor por ella se convertía en un fuego que lo empujaba hacia adelante. En ese momento, sintió que el medallón se calentaba, como si estuviera reaccionando a sus emociones. Miró a sus amigos, y en sus ojos vio la misma necesidad, un deseo de luchar. «Todos juntos, la luz tiene que brillar más», gritó. Se quedó de pie en la orilla de la grieta, levantando el medallón hacia la oscuridad, mientras ellos formaban un círculo, como un escudo contra la sombra. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Luisa, y Marco se mordía el labio, la tensión llenando el ambiente. Javier podía sentir el pulso de sus corazones, la forma en que se unían como uno solo. Con un grito de guerra, todos apretaron sus manos aún más y, juntos, elevaron el medallón. «Por Clara, por nosotros», gritó Javier, sin poder contener la emoción. La luz del medallón estalló con una intensidad desconocida, formando un halo resplandeciente que parecía congelar el tiempo por un instante. La sombra se retorció, lanzando gritos de furia mientras la luz la golpeaba, pero en su desesperación, la oscuridad comenzó a solidificarse, tomando forma de figuras conocidas, personas, amigos, incluso familiares de sus vidas pasadas. Sus rostros distorsionados, como fantasmas condenados, suplicaban. «No. No puede ser», susurró Luisa, aterrorizada. «Hay que seguir, la luz es más poderosa que esto», dijo Javier, cerrando los ojos con fuerza. En su mente, la imagen de Clara brillaba con fuerza, desbordante de vida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía luchar, que alzar la voz podía tener sentido. La grieta rugió, y de repente, un viento frío sopló, intentando separarlos. La sombra se movía, y su propio llanto resonaba contra ellos, como si estuvieran siendo absorbidos por una fuerza mucho más fuerte que cualquier una de sus inseguridades. Entonces, en un momento de claridad, Javier entendió algo crucial: la sombra no podía existir sin miedo, se alimentaba de él. Miró a sus compañeros, respirando hondo. «No tengamos miedo», gritó. En ese instante, las manos unidas se entrelazaron aún más firmemente, enviando una ola de fuerza hacia el medallón, que brilló aún más intensamente. Clara estaba cerca, su imagen se hacía más clara en la mente de Javier, y su voz resonaba en su recuerdo, siempre juntos. Y de repente, el medallón pulsó, iluminando toda la grieta. La luz incendió los rostros distorsionados de la sombra, haciéndolos temblar de terror. El viento aulló con fuerza y comenzó a devorar la oscuridad, llevándose consigo los gritos, quedando un silencio abrumador. Pero antes de que pudieran celebrar, la grieta empezó a cerrarse, y una sección del suelo se desprendió, silenciosamente amenazando a uno de ellos. «Javier», gritaron Marco y Luisa, mientras él se debatía entre avanzar hacia la luz y regresar para salvar a su amigo. El sacrificio estaba al borde, y la sombra parecía reírse en un último intento de dividirlos. ¿Qué decidiría Javier? ¿Podría la luz vencer cada vez que había un precio que pagar? La incertidumbre rondaba en el aire pesado. El grito de uno de ellos retumbó en su pecho como un eco: «No lo harás solo». ¿Sería suficiente el poder de su unión, o la sombra ganaría una vez más? La respuesta, más que una duda, era un grito profundo en la noche oscura. El suelo tembló bajo los pies de Javier, un eco de peligro inminente que se reflejaba en su rostro. La grieta retumbaba como un monstruo al que se le había negado su alimento. A su lado, Luisa y Marco se aferraban, sus ojos desbordantes de mezcla de temor y determinación. La sombra parecía tomar fuerza, llenando el aire de un frío que calaba hasta los huesos. «Javier. Toma la decisión», urgió Marco, histeria comenzando a entrelazarse en su voz. Sus manos, aún unidas,
Temblaban mientras el suelo se movía de forma peligrosa. Javier miró a Luisa, que tenía lágrimas en los ojos pero una chispa de valentía en su mirada. Pensó en Clara, en sus risas, y eso fue suficiente para encender su determinación. No podía dejar que la sombra se la llevara. Nunca podría perdonarse a sí mismo. «Voy a salvarlos a todos», gritó, echándose hacia adelante. Un nuevo estruendo, más potente, resonó al tiempo que el suelo se descuajeringaba a sus pies. Se sentía el riesgo, el aliento pesado del miedo que intentaba colarse en su mente. Sin embargo, Javier no podía permitir que el pavor lo paralizara. Con un último vistazo a sus amigos, apretó el medallón con todas sus fuerzas. La luz estalló de nuevo, intensa y radiante, proyectando sombras que danzaban de manera frenética. La sombra en respuesta se retorció, y con un rugido que hacía vibrar la atmósfera, pareció querer tragarse todo lo que había en su camino. Sin embargo, Javier amplificó su voluntad, desatando un torrente de energía. «Por Clara. Por la luz», y gritó con un fervor que resonó entre las paredes de la grieta. Las memorias de cada sonrisa, de cada abrazo, lo enveloparon, armando su espíritu de una fuerza que nunca imaginó tener. Luisa y Marco, impulsados por el ímpetu de Javier, comenzaron a entonar un canto. Unirse en aquel momento, en medio de la tempestad, era su única opción. «No hay que temer» era su mantra mientras sus voces se entrelazaban en el aire, creando un manto de luminosidad que comenzaba a anular los brotes de oscuridad. Sin embargo, la grieta continuaba sellándose, amenaza y promesa de un fin inminente. De repente, una figura apareció entre la neblina de sombras que intentaban engullirlo: Clara. Su imagen, difusa pero reconfortante, lo instó a seguir adelante. «Javier. Sálvalos», su voz traspasó el abismo, cargada de miedo pero también de fe. Era una conexión que le hacía arder de nuevo en su interior, sintiendo el fervor en sus venas, y con sus amigos al lado, alzó el medallón de forma decidida, como el estandarte de una revolución. La luz brotó de él como jamás había sucedido, iluminando cada rincón de la grieta y haciendo que la sombra retrocediera visiblemente. Entonces, el suelo se agrietó aún más. Una sombra oscura emergió del abismo, una figura alta y grotesca con ojos vacíos que miraban a cada uno de ellos. «No podrán luchar contra mí», bramó el ente, su voz resonando como un trueno y enviando vibraciones a sus cuerpos. Algo en esa oscuridad parecía familiar, un eco de sus propios miedos. Con un esfuerzo monumental, Javier y sus amigos se concentraron, pero el dolor de perder a Clara estaba a punto de convertirse en una real carga. La sombra avanzó, y Javier sintió como si todo estuviera a punto de desmoronarse de nuevo. «Piensa en el amor», gritó Luisa, su voz calmando el caos como un río que encuentra su cauce. Javier cerró los ojos, y lo que recordó fue más que una imagen, fue una sensación. El abrazo cálido de Clara, el afecto incondicional de su amistad, ese sentido de pertenencia que nunca abandonaría. Esa luz ya estaba dentro de ellos, no era solo el medallón. Con un grito unificado, la fuerza de su emoción y de su amor se transformó en un rayo brillante que estalló hacia la sombra. Pero en el mismo instante, un giro inesperado sacudió la grieta, y el suelo debajo de ellos comenzó a desmoronarse. «Javier. Agárrate», gritaron. El abismo amenazaba con tragarlo todo. La pregunta que pesaba en el aire era devastadora. ¿Sería él capaz de salvar a sus amigos y a Clara, o perdería la batalla contra la oscuridad? Con un último esfuerzo, la luz comenzó a luchar. ¿Pero sería suficiente antes de que el vacío lo engulliera todo? El abismo se abrió aún más, como si la tierra misma quisiera desbordarse y tragarlos a todos. Javier sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies, el vértigo lo invadía mientras la sombra clamaba por un sacrificio. La luz que habían desatado parecía tambalearse, apenas defendiendo su tinte de esperanza frente a aquella oscuridad voraz. «No», gritó Marco, su voz resonando en el vacío, desgarradora y llena de angustia. Javier entrecerró los ojos, aferrándose con fuerza al medallón y canalizando toda su energía hacia la luz. Era un faro dentro de la tormenta, una última llamada a lo que todavía quedaba de ellos. Sin embargo, la figura grotesca avanzaba implacable, como si se alimentara del miedo que emanaba de sus corazones. «Tu amor te hace débil», se burló la sombra, sus ojos vacíos brillando con una intensidad inhumana. «No estamos débil», comenzó a responder Luisa, pero su voz se quebró, cuestionándose si realmente podían enfrentarse a lo que parecía ser una manifestación de sus temores más profundos. Javier sintió que la presión del abismo aumentaba. La imagen de Clara se desvanecía, y con ello, su esperanza.
Se giró hacia sus amigos, y encontró en sus rostros el reflejo de su propia incertidumbre. Fue entonces cuando recordó las risas, los momentos compartidos, y la forma en que su amor había llenado vacíos que pensaban imposibles. El amor es nuestra luz, declaró Javier, el ardor renovado en su voz, acercándose al borde del abismo. No les dejaremos ganar. Con esas palabras, más que un grito, Javier se lanzó hacia la sombra, el medallón brillando intensamente. La luz se expandió a su alrededor, impulsada por la cadencia de su determinación. Luisa y Marco le siguieron, sintiendo el poder invadiéndolos. Al unísono, alzaron sus manos, creando una barrera de luz que desafiaba a la oscuridad. La figura grotesca se detuvo, su risa se detuvo con un eco helado que retumbaba en sus corazones. Javier dio un paso adelante, con la oscuridad amenazando con cerrarse sobre él, y gritó: «Por todos los que han luchado, nunca dejaremos que nos destruyan». El rayo de luz impactó de lleno contra la sombra, iluminando el vacío con un estallido de colores vibrantes. Pero aún así, la grieta comenzó a temblar con más fuerza. El suelo se rompía en pedazos, obligándolos a luchar por un pequeño resquicio de esperanza. De repente, algo cambió. La sombra se dispersó cada vez más, pero al mismo tiempo, un grito desgarrador resonó a través de la grieta, un eco de dolor que parecía ir directamente a sus almas. «Javier. Ayúdame», era la voz de Clara, más nítida que nunca, atrapada entre las capas de oscuridad. Javier sintió que su mundo tambaleaba. Su corazón se detuvo. Si Clara estaba allí, significaba que no estaba perdida. Pero, ¿qué precio tendría que pagar para salvarla realmente? La definición de su misión se desdibujaba. Luisa y Marco, viendo la transformación en su rostro, comprendieron su tormento. «No la dejes», gritó Marco. La grieta misma parecía responder a su angustia. Con cada impulso de luz que enviaban, más y más hilos de sombra intentaban enredarlos, arrastrándolos hacia su oscuro final. La batalla presenciaba una lucha interna, un dilema moral que dejaba huellas en sus corazones. «¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo?», preguntó Luisa, su voz temblando entre la euforia y el terror. Javier miró a sus amigos, a la sombra acechando, y luego la imagen de Clara brillando en su mente. Sin dudar, alzó el medallón una vez más. La batalla no solo era contra una sombra. Era contra sus propios miedos, la elección entre salvarse a sí mismos o lanzarse hacia lo desconocido. «Hagámoslo», declaró con resolución, dispuesto a enfrentar cualquier costo, porque el amor siempre sería la luz. Con ese grito, la energía creció, pero en ese instante, la sombra arremetió de nuevo, el suelo volvió a crujir y una nueva grieta comenzó a abrirse bajo sus pies. Ahora, se escuchó la orden, como un eco de valentía. ¿Sería este el sacrificio que cambiaría el rumbo de su historia, o el instante decisivo en el que todo se perdería para siempre? El eco de la sombra llenó la noche, resonando en cada rincón del bosque y haciendo temblar a Javier y sus amigos. La decisión se cernía sobre ellos como una pesada carga. La grieta abierta bajo sus pies parecía una boca devoradora, dispuesta a tragarlos, a absorber su esencia por siempre. Pero había algo en el aire, una chispa que aún brillaba, aun cuando todo parecía perdido. Javier sintió como el medallón en su mano ardía, como si respondiera a sus emociones. La luz que emanaba de él se hacía más intensa, como si supiera que dependía de ellos vencer la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, recordando cada momento vivido con Clara, cada risa compartida, cada palabra susurrada. La imagen de su amiga, atrapada en la sombra, destilaba angustia en sus venas. «Hagámoslo», gritó de nuevo. Sin dudarlo, dio un paso hacia adelante, decidido a arriesgarlo todo. Al mismo tiempo, Marco y Luisa se aferraron a sus manos con fuerza, uniendo sus energías, formando un vínculo inquebrantable. La luz del medallón se intensificó, deslumbrando la oscuridad, convirtiéndose en un faro que desafiaba a la sombra. Los ecos de aquellos que habían caído ante el bosque comenzaron a desvanecerse, las voces de desesperación se mezclaban con gritos de lucha. «Por Clara», gritaron al unísono, y la fuerza de su amor rebasó los límites de la oscuridad, como un torrente de luz que barría con el miedo acumulado. Entonces, el suelo bajo ellos tembló, y mientras la grieta se abría aún más, una figura emergió, Clara, atrapada y llena de terror. Su grito desgarrador atravesó la negrura, y en ese instante, Javier vio en sus ojos la misma fe que él guardaba en su corazón. «No», gritó, y con un último esfuerzo, extendió su mano hacia ella. Los hilos de sombras intentaron atraparlo, pero la luz del medallón pulsaba, brillando intensamente. Era una lucha feroz,
una batalla entre la luz y la oscuridad que definía sus destinos. La sombra, como un monstruo rabioso, rugía, queriendo separarlos, intentando hacerse fuerte. Pero Javier sabía lo que debía hacer. «Todos juntos», gritó. Él, Marco y Luisa elevaron el medallón, brillando en armonía. Era un símbolo de su amistad, de todo lo que habían vivido juntos. Con cada palabra, el poder de la luz crecía. La sombra retrocedió, visiblemente tambaleándose. Javier pronunció el nombre de Clara otra vez. El amor envolvía el ambiente y así, con toda su fuerza, sus corazones unidos y su amor desbordante, lanzaron un grito que vibraba con todo su ser. «Nunca nos rendiremos». Y en ese momento, la sombra se desvaneció en un grito aterrador. Un viento cálido los envolvió, y la grieta comenzó a cerrarse, el caos se hacía silencio y la paz renacía entre ellos. Clara emergió, liberada del abrazo de la sombra, y sin pensar, se lanzó a los brazos de Javier. Las lágrimas caían de sus rostros, pero era alegría, era esperanza. La oscuridad había sido vencida, el sacrificio había sido suficiente. El bosque, que había reclamado tanto, ahora suspiraba junto a ellos, dejando atrás un eco que se desvanecía lentamente. «Lo hicimos», murmuró Luisa, aún atónita. Javier asintió, sintiendo que el peso de sus miedos se disolvía. Un renovado sentido de conexión palpitaba en el aire. La unión que habían forjado, la amistad, fue más fuerte que cualquier sombra que hubiera intentado devorarlos. Ahora, con la luz brillando en sus corazones, supieron que nunca podrían ser destruidos. Aprendieron que, aunque el camino estuviese lleno de sombras, siempre habría una luz que los guiaría. Cuando salieron del bosque, el amanecer tiñó el horizonte con tonos dorados. Miraron hacia atrás donde la penumbra había estado, liberando un susurro de agradecimiento. De pie, juntos, sintieron que el terror se transformaba en un recuerdo lejano. Eran más fuertes, más unidos y listos para enfrentar cualquier luz o sombra que el mundo les deparara. Nunca volverían a temer la oscuridad así. Con el espíritu renovado y el medallón todavía brillante en la mano de Javier, caminaron hacia el futuro. Dejando atrás lo que una vez les había hecho temer. Y así llega el final de esta historia. Si llegaste hasta aquí, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen pronto. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y seguir viendo contenido impresionante. Llena la sección de comentarios con tus reacciones sobre este final. ¿Qué te pareció? ¿Tenías otras teorías? Quiero saberlo todo. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.